Hola a todos, bienvenidos nuevamente a Mi Mundo, Mis Huellas, Mi Verdad. Este podcast que cada vez me alegra más, no se alcanzan a imaginar lo satisfactorio y lo gratificante que es para mí leer sus mensajes, encontrarme a tantas personas en la calle que me dicen, Caro, me identifiqué con tu historia, me identifico con lo que estás viviendo, gracias a ti me arriesgué y tomé un camino distinto. Gracias a ti estoy haciendo esto y estoy enfocada en mi trabajo y estoy enfocada en mis hijas. Gracias a ti estoy construyendo una nueva vida y no se alcanzan a imaginar eso lo valioso y lo importante que es para mí. Y creo que ya se los he contado, cuando nace la idea de crear este podcast donde hablo de momentos y de acontecimientos de mi vida, pues tomé la decisión de hacerlo con toda honestidad y con toda sinceridad y quería que se volviera esto, una charla amena, una charla divertida, ser compañía para ustedes cuando están en casa, cuando están en el trabajo, cuando están en el gimnasio, cuando están haciendo el almuerzo. Muchos me dicen, Caro, he hecho maratón de tus podcasts, me los he visto todos seguiditos y eso también me alegra mucho. Nuevamente, gracias. Gracias por escucharme, gracias por verme, gracias por alegrarse por las cosas buenas que me pasan. Gracias también por tener sensibilidad por alguna situación difícil o alguna situación que he vivido a lo largo de mis 45 años. Hoy vamos a hablar de una historia, yo podría decir que es una de las historias más importantes de mi vida, porque sí cambió mi vida y sí marcó mi vida para bien. Y voy a tratar de no llorar y voy a tratar de ser muy, muy fuerte porque es la historia de Salvador. Vamos a hablar un poco del diagnóstico de Salvador. ¿Qué pasó con Salvador? Una de las cosas más difíciles que me ha tocado vivir a lo largo de este proceso no ha sido el diagnóstico de Salvador, sino al comienzo de todo este proceso, el ataque de las redes sociales. El ataque hacia un chiquitico, hacia un bebé de 6 meses, que no tiene la culpa de absolutamente nada y que la gente escogió como foco de ataque para afectarme. Y afectó mucho, mucho mi vida. Y afectó mi permanencia en redes sociales. Pero hoy lo agradezco porque me volví una mujer mucho más fuerte. Y me cuesta mucho trabajo hablar de esto y no hacerlo de una manera sensible porque ha sido la experiencia de mi vida que más me ha fortalecido y que más me ha llevado a ser empática y que más me ha llevado a entender la posición de muchas personas, a entender la posición de muchas mamás o de cuidadores 24/7, porque solo hasta que vivimos una experiencia así, logramos ponernos en el lugar de la otra persona y ser empáticos. Cuando Salvador nace, Salvador llega perfecto a este mundo. Salvador nació por una fertilización in vitro, porque yo después de tener a Mati, que fue un embarazo natural, después de tener una pérdida de 9 semanas también de un embarazo natural, pues ya a mis 40 años la ovulación no era igual que a mis 37. Entonces me hice una fertilización in vitro y salió muy bien. Todo fue muy rápido, todo fue perfecto, gracias a Dios. Salvador nace súper bien, sano, grandote, nació a 36 semanas, pero logramos ponerle sus medicamentos para sus pulmoncitos, para madurárselos, para que estuviera bien a sus 36 semanas de nacimiento. Y cuando Salvador llega a este mundo, pues Salvador llega súper bien, un niño completamente sano, yo lactando muy bien, con un muy buen agarre en la lactancia, alimentándose súper bien, un niño fuerte, de buen peso, de buena medida, pero a los 3 mesecitos, cuando empezamos a llevarlo a sus visitas al pediatra, le descubren que su cabecita está más grande o creciendo más rápido de lo normal. Yo me acuerdo que cuando yo llegué a esa cita con el pediatra, yo, obviamente uno como mamá, siente y presiente que algo no está bien. Y resulta que nosotros estábamos aquí en la casa, yo estaba en mi posparto y a mí me dio COVID.
Y a Salvador seguramente también le dio COVID porque nos dio a todos acá en la casa. Entonces yo me quedé encerrada en mi habitación sola con Mati, que en ese momento tenía 4 añitos, y sola con Salvador, que en ese momento tenía como 2 meses, recuperándonos de todo el proceso del COVID. Y yo vi que durante esos 20 días o 21 días que duraba uno casi encerrado recuperándose del COVID, empecé a ver que a Salvador le empezó a crecer la cabecita más de lo normal. Y uno, como mamá, siempre tiene un sexto sentido. Y yo sabía que algo no estaba bien, pero quería negarme a esa posibilidad de que algo no estuviera bien. Llevamos a Salvador al pediatra, le toma la medida de la cabecita y nos dice, no es normal que a Salvador le haya crecido tanto la cabeza, porque cuando están recién nacidos, pues todos los papás sabemos que las visitas al pediatra son muy constantes hasta ciertos meses y ya después son un poquito más distanciadas. Dijo, no es normal que Salvador tenga su cabecita tan grande, vamos a hacerle una radiografía. Nos vamos de urgencia a hacerle una radiografía a Salvador y en el proceso, en el momento en que le están haciendo la radiografía, yo pues empiezo a orar, muy pegadita a Dios. Nos dicen, hay que esperar a que salgan los resultados de la radiografía, pero teníamos como un amigo, un cercano o un conocido en la clínica donde le hicieron todo el proceso a Salvador, que fue aquí en la Fundación Santa Fe de Bogotá, y nos dice, sí, Salvador tiene agüita en el cerebro. Cuando a mí me dicen que Salvador tiene agüita en el cerebro, nosotros no habíamos llegado a la casa, o sea, hicimos pediatra, rayos X de una, o sea, radiografía, y de una nos vinimos para la casa. Yo no había llegado a la casa, yo venía en el carro. Y cuando me dicen que Salvador tiene agüita en el cerebro, yo lo primero que hago es entrar a Google, averiguar qué es eso. Y me empiezan a salir todos los resultados más dramáticos y más tristes y dolorosos de lo que significa una hidrocefalia, porque era lo único que me salía en Google. Y yo, del desespero de mamá angustiada y agobiada, empecé a leer absolutamente todo. Y se me empezó a dañar la cabeza de una manera impresionante. Llego a la casa y apenas le veo la cara a Matías, yo intentaba ser fuerte, intentaba no llorar, intentaba pensar que todo estaba bien, pero no era fácil. Y me acuerdo que lo primero que hice fue entrar a la habitación mía, donde yo tengo un altar, cerré la puerta con seguro porque no quería que Mati me viera así, me puse de rodillas y le dije, Diosito, lo que tú me mandes yo lo voy a recibir como tú me lo quieras mandar. Lo que tenga mi hijo, yo lo voy a aceptar desde el amor, desde la paciencia, desde la fe, desde el entendimiento. Si mi hijo se va a sanar mañana, maravilloso. Si se va a sanar en 2 años, en 5 años, en 10 años, en tu tiempo, Dios, yo lo voy a aceptar. Y en ese momento yo sentí algo que nunca había sentido en mi vida y sentí lo que es la fe, lo que es tener miedo, porque el miedo siempre va a estar, desde que somos papás siempre vamos a tener miedo, pero esa fe de que todo iba a estar bien. No sabía cuándo, pero sabía que iba a estar bien. Salgo de esa habitación como empoderada. Inmediatamente nos llama el doctor y nos dice, sí, Salvador tiene macrocefalia, perdón. ¿Cuál es la diferencia? La microcefalia es cuando el cerebro no termina de desarrollarse y el cerebro es muy pequeñito, muy pequeñito, muy chiquito. Y esta es una condición un poco más compleja. La hidrocefalia es cuando el líquido cefalorraquídeo entra al cerebro, que si igual se trata a tiempo y se logra hacer algo muy rápido, todo puede salir muy bien. Y la macrocefalia, que era la condición de Salvador, es cuando el líquido cefalorraquídeo está en la cabecita pero afuera del cerebro y está buscando por dónde salir. Porque lo que le pasó a Salvador fue que se le taponó por cosas de la vida, yo digo que eso es una lotería, se le taponó ese conducto por donde todos los seres humanos diariamente eliminamos líquido cefalorraquídeo y entonces ese líquido empezó a buscar por dónde salir. Y esto empezó a generarle a Salvador una macrocefalia. Cuando yo hablo con
con el doctor de mi hijo, que es un ángel también en nuestras vidas. Lo escucho y me da una tranquilidad. Me dice, Caro, no te preocupes, estamos a tiempo, todo se puede solucionar, Salvador va a estar bien, tráelo inmediatamente a urgencias, vamos a revisarlo, esto no tiene que ser una cirugía ya mismo, podemos esperar cómo lo manejamos. Y empieza este proceso, todo el proceso de este diagnóstico que tenía Salvador. Fuimos a la clínica, el doctor dijo, listo, vamos a empezar con medicamentos, la cirugía va a ser la última opción, vamos a empezar con medicamentos. Entonces empezamos a tratar todo con medicamentos y en ese momento Salvador iba bien. Salvador ya tenía 4 meses y yo tenía que regresar de mi licencia de maternidad ya a trabajar. Y yo decía, Dios mío, ¿cómo empiezo a contar la historia de Salvador? Lo cuento, no lo muestro, lo muestro. Y yo decía, ¿por qué no voy a mostrar a mi hijo en redes sociales si yo estoy completamente feliz de tener a mi hijo? Estoy feliz de que mi hijo haya llegado a mi vida. Estoy feliz de lo que estoy viviendo con mi hijo porque estoy segura de que mi hijo va a estar bien. Pero yo decía, ¿cómo hago, Dios mío? Porque además ya a Salvador se le veía su cabecita muy grande y empiezan los comentarios de la gente en redes sociales, hablando desde el desconocimiento, desde la ignorancia de no saber lo que está pasando, y todo el mundo empieza a juzgar, a señalarte, si te tienen rabia a ti, si no te quieren a ti, a cogerla con tu hijo. Y yo leía comentarios como, es un niño enfermo, cabezón, parece un ovni, ¿de dónde la sacaron? Extraterrestre, megamente, eso le pasa porque decidió ser mamá ya siendo una abuela, eso le pasa porque se hizo una fertilización in vitro, eso le pasa por lo uno, por lo otro. No se alcanzan a imaginar todos los comentarios y todo el ataque que yo empecé a recibir, no hacia mí, sino hacia mi hijo Salvador. Y yo en ese momento decía, Dios mío, ¿cómo es posible que estemos en un mundo tan enfermo, tan loco, que cuando una persona no te cae bien, por X o Y motivo, porque ese no es el tema ahora, el ataque sea frente a un bebé? ¿Qué culpa tiene un bebé? ¿Qué culpa tiene un niño que yo a ti no te caiga bien? ¿Qué culpa tiene un bebé que mi trabajo, que lo que yo haga a ti no te guste o a ti no te parezca? ¿Por qué? ¿Por qué ofender a un bebé? ¿Por qué juzgar a un niño? ¿Por qué juzgar la condición médica, la salud de algún chiquito? Y ahí empecé a decir, Dios mío, yo tengo que buscar la manera de contar esta historia desde lo más honesto, desde lo más sincero, desde lo más real, y empezar a hacer una red de apoyo con esas mamás o con esas familias que seguramente están atravesando algo igual o peor a lo que yo estoy viviendo. Y ahí empecé a entender cuál es el trabajo de los cuidadores en nuestro país y en el mundo. Existe un porcentaje muy alto de personas que son cuidadores 24/7, hijos, papás, mamás, abuelos, abuelas, esposos, tíos, tías, sobrinos, amigos, personas cercanas que son cuidadores de alguien que tiene una condición médica. Y es el trabajo más duro, y es el trabajo más difícil, es el trabajo más juzgado, el más señalado y el menos cobijado y el menos protegido. Yo veía como todo el mundo, y yo siempre he tenido una red de apoyo impresionante, pero yo decía, ¿cómo hacen las personas que no tienen la red de apoyo que yo tengo? Yo veía como todo el mundo me preguntaba, Caro, ¿cómo está Salvador? Caro, ¿cómo va Salvador? Y nunca nadie te pregunta, Caro, ¿cómo estás tú? ¿Estás durmiendo? ¿Estás comiendo? ¿Estás bien? ¿Estás cansada? ¿Necesitas ayuda? ¿Quieres llorar? ¿Quieres hablar con alguien? Yo me acuerdo que yo me metía
ratos largos en mi baño porque no quería que Mati me viera de esa manera, a llorar. Y esa era mi mayor catarsis, era esa. Y hoy en día yo puedo contar esta historia llorando, pero tengo la dicha de tener a mi hijo sano, después de una condición, después de un proceso, y de tener a mi hijo bien. Pero sobre todo me toca mucho el corazón, porque sé que muchas mamás y muchas familias no están viviendo lo que yo estoy viviendo. Y este podcast va dedicado a ti mamá, a ti papá, a ti cuidador, que estás atravesando por un momento difícil, que estás atravesando por un día triste, que estás atravesando por un túnel donde no ves la luz. Solo te puedo decir que tengas fe. De ahí nace esa frase tan linda, que además yo me tatué en mi cuerpo, que dice que tus miedos no sean más fuertes que tu fe. Y viviendo toda esta experiencia es que nace en la Fundación Salvador de Sueños, Regalo de Dios. Después de que a Salva le empiezan a tratar con sus medicamentos, iba muy bien, el doctor nos dice, los medicamentos ya no están funcionando. Salvador ahí tenía 6 mesecitos, tenemos que hacerle una intervención en la cabecita a Salvador. Vuelvo y les digo, yo siempre tuve una fe inquebrantable, pero solamente los que hemos vivido una situación así sabemos lo que es entregar en los brazos de un doctor a tu hijo de 6 meses para una anestesia general y para una cirugía de la cabeza, donde tú no sabes qué va a pasar, cómo vaya a ser la cirugía, cómo vaya a ser la recuperación de la cirugía, cómo vaya a ser el proceso después de la cirugía. Le hacen la primera cirugía a Salvador en agosto. Y yo confiaba en que todo iba a salir bien. Salva sale muy bien de su cirugía, gracias a Dios. Y cuando estoy en UCI, con él, sentadita en UCI, ahí él acostado, tan fuerte, tan poderoso, tan capaz, con una luz increíble, es que a mí se me arruga el corazón y yo digo, ¿cómo hacen las mamás que no tienen lo que yo tengo? ¿Cómo hacen las mamás que en estos momentos tienen a un hijo con una condición y ni siquiera tienen un diagnóstico? O tienen un diagnóstico equivocado. ¿Qué hace una mamá que no tiene un EPS? Que no tiene una salud para su hijo, que no tiene una red de apoyo, que está sola, que no tiene familia, que no tiene un compañero en su vida, que no tiene nadie que le ayude, que además es lactante porque tienen a estos bebés muy chiquitos y que además es mamá de otros niños, que tiene que trabajar, que tiene que madrugar, que tiene que esforzarse para sacar adelante a sus otros hijos mientras tiene a un hijo en una condición médica difícil? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Y ahí nace la idea de crear Salvador de Sueños, Regalo de Dios. Una fundación que lo que hace es cobijar a estas mamás, cobijar a estas familias, a estos cuidadores, y lo que hace es durante un año ayudarles a estos chiquitos de primera infancia a que tengan un diagnóstico, hacerles sus terapias y poder tener un proceso de recuperación muy, muy favorable, como el que tuvo Salvador, ojalá fuera el mismo, durante ese año en la Fundación Salvador de Sueños. Salva sale adelante de su primera cirugía. Salva también es un milagrito de Dios y de la Virgen. Empieza una recuperación muy, muy rápida. Y después nos dice el doctor, le hacemos unos rayos X, pasa algo en su cabecita y tienen que volverle a hacer otra cirugía a Salvador. Afortunadamente, después de esa segunda cirugía, ya Salvador está sano, está bien, está perfecto. Su evolución es maravillosa, ya creció,
Ya su cuerpo obviamente se emparejó con el tamaño de su cabecita, ya su cabecita no ha crecido más, gracias a Dios, ya ese líquido no está en su cabeza. Todos estos años y todo este proceso ha sido para eliminar el líquido cefalorraquídeo que tenía en su cabecita, que gracias a Dios nunca afectó su cerebro, nunca afectó su desarrollo. Y por eso para mí es tan importante poder ayudar a tantos niños, porque yo sé lo importante que fueron las terapias para Salvador, porque yo sé lo importante que fue el diagnóstico a tiempo para nuestro hijo, porque yo hoy lo miro a los ojos y lo veo tan bien y tan sano y yo digo, eso es lo que yo quiero para todos los niños de la fundación, eso es lo que se merecen los niños de la fundación. Los niños de la fundación no se merecen menos de eso. Los niños, todos los niños, merecen lo mejor. ¿Salvador está bien? No porque sea nuestro hijo, entonces no, es que como es el hijo de fulanito y sutanita, entonces lo atendieron rápido, no. Es que nosotros tenemos la posibilidad de pagar una póliza y por eso la atención de Salvador fue tan rápida y fue tan inmediata. Y así debería ser para todos los niños. Un niño no puede tener mejor atención que otro. Un niño no puede tener en salud más lujos que otros niños, no. Es que la vida de Salvador no es más importante que la de otros niños. La vida de todos los niños es igual de importante. Y cuando yo tomo la decisión de contar y empezar a hablar de este proceso fue muy lindo porque me empezaron a escribir muchas mamás, muchas familias que estaban viviendo procesos muy similares. Y empezamos a interactuar de una manera y empezamos a vivir al mismo tiempo muchos momentos y muchas circunstancias que nos volvieron una familia. Sacar adelante una fundación aquí en Colombia, créanme, es de lo más difícil que hay. Porque si no ayudas, ¿por qué no ayudas? Y si ayudas, ¿por qué no ayudas lo suficiente? Yo quisiera ayudar a miles de niños en el país, pero si dentro de mi posibilidad está sacar adelante a un niño, eso ya me hace feliz. Si dentro de mis posibilidades está sacar adelante a 10 niños, eso me hace muy feliz. Y me haría infinitamente feliz sacar adelante a miles de niños. Pero vamos lento, vamos despacio. No ha sido fácil sacar adelante la fundación y cada vez es más difícil. Pero también yo se lo puse en las manos a Dios y le dije, Diosito, yo aquí voy a estar y voy a sacar adelante la fundación y voy a lograr dar lo mejor de mí hasta que tú quieras y hasta que tú permitas que yo pueda sacar adelante esto. Tenemos padrinos que gracias a ellos existe la fundación. Tenemos empresas que gracias a ellos también existe la fundación, pero nos falta mucho, muchísimo. No saben lo que nos falta para lograr llegar a donde queremos llegar. Por eso si tú estás viendo en estos momentos este podcast y te toca el corazón este mensaje, no juzgues, no señales. Si hay algo de una persona que no te parece o no estás de acuerdo, no pasa nada. Creo que todos los seres humanos, y me incluyo, hemos caído en el error de hablar desde la ignorancia y desde el desconocimiento. Nuestros chiquitos se merecen lo mejor. Se merecen el mejor trato, la mejor salud, la mejor educación, el mejor amor, la mejor compañía. Y eso es lo que hacemos en Salvador de Sueños, Regalo de Dios. A los que desde el día 1 estuvieron conmigo, apoyándome, cobijándome, dándole cariño a mi hijo, mandándole buena energía y mandándome la buena energía a mí, gracias. A los que no, gracias también, porque me hicieron extremadamente fuerte. Aprendí a valorar, aprendí a aceptar y a entender que muchas veces en la vida cometemos errores, pero también aprendí a entender que tenemos, que el deber de nosotros es ayudar a otras personas, que si vinimos a este mundo y entendimos que podemos ayudar a alguien, lo entendimos todo.
Si tú estás atravesando una situación difícil, si estás en un momento de tristeza, de dolor, todo pasa. Y de la mano de Dios y entendiendo los tiempos de Dios, todo pasa más rápido. Los quiero. Beso.